No necesitamos comer azúcar y tampoco es saludable. Atención porque este video es importante. Te voy a contar 5 enfermedades que puedes desarrollar si no dejas de comer azúcar. Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y me parece importante hablar del azúcar ya que se encuentra en muchos de los alimentos que consumimos. Y si no somos conscientes de todo el azúcar que está en nuestra dieta, entonces nos domina y toma el control sobre nuestra salud y nuestra ansiedad. Así que si después de este video decides dejar el azúcar y tomar tú el control sobre tu cuerpo, te invito a que entres a mi siguiente reto en el que te daré el paso a paso para conseguirlo. Tendrás menús, recetas, guías y mi asesoría durante 3 semanas. Si quieres ver otras cosas que incluye y cómo lo haremos, tienes más información en quierounadieta.com. Ahora sí, quiero contarte algunas enfermedades que están relacionadas con el consumo del azúcar. 1. Diabetes. Cuando se consumen alimentos con azúcares, estos llegan a nuestro cuerpo, se digieren y pasan a la sangre en forma de glucosa. Esta no debería estar circulando por nuestra sangre, sino irse a nuestros órganos para que lo usen como energía. Para que esto pase, se libera insulina, una hormona que fabrica el páncreas que detecta cuando hay glucosa en sangre y hace que se vaya a sus destinos. Hasta aquí todo bien. El problema está en que cuando hay mucha azúcar o glucosa en sangre, el páncreas puede estar liberando constantemente insulina y esta puede ser insuficiente o dejar de funcionar correctamente. Cuando se llega a este punto, se tiene diabetes. Si estás en las primeras etapas, créeme que si cambias tu alimentación y reduces o eliminas el consumo de azúcares libres, puedes revertir esta patología. Y si ya la tienes diagnosticada, no te preocupes porque también tendrás beneficios. Solo te recomiendo que consultes con tu médico si haces un cambio de alimentación para que te ajuste la medicación. 2. Enfermedades cardiovasculares. Esto va relacionado en parte por la resistencia a la insulina que acabamos de comentar, pero además el consumo de azúcares libres incrementa el riesgo de tener niveles elevados de triglicéridos y aumentar el colesterol LDL, conocido como el malo, por lo que se puede aumentar la presión arterial y llegar a tener problemas como hipertensión, insuficiencia cardíaca, taquicardias o infartos. Nada bueno. Tercera enfermedad es la caries. Las bacterias que se encuentran en nuestra boca se alimentan también de los azúcares que comemos. Cuando este es su alimento, se liberan ácidos que hacen que el esmalte dental se debilite. A la larga, esto provoca que se formen cavidades o que se degrade el diente, facilitando que otras bacterias puedan contaminar o dañar los dientes. Por eso es importante tener una buena higiene dental, pero también cuidar lo que comemos y por supuesto que no sean azúcares libres. Otra enfermedad, o más bien un síntoma que la mayoría de personas ha sentido alguna vez, es la ansiedad. Esta generalmente tiene un trasfondo diferente a la comida. Se tiene ansiedad por estrés, aburrimiento, rutina, algún estado emocional, etc. Sin embargo, muchas veces cuando hay ansiedad se come algo dulce y con azúcares libres. Esto hace que nuestro cerebro, que es como un niño pequeño, desarrolle una adicción por los azúcares que le dan unos segundos de placer. Y entonces, en algún momento que te encuentres estresado o aburrido, el niño pequeño te hace un berrinche en forma de ansiedad intensa pidiéndote algo con azúcar. Esto se convierte en un remolino que parece que es difícil salir de ahí, pero se consigue con disciplina y decisión, que a todo esto te ayudaré dentro del reto para que te sea más fácil conseguirlo. Y última enfermedad del video, aunque hay muchas más relacionadas con el consumo del azúcar, es la obesidad. Cuando se consumen azúcares libres y no se gastan, nuestro cuerpo los almacena porque no pueden estar libres por nuestra sangre, y nuestro mayor almacén es la grasa. Por eso, cuando se dejan de consumir estos azúcares y llevas una alimentación saludable y adecuada, tu cuerpo empieza a utilizar la grasa acumulada como energía y por lo tanto se adelgaza. Por supuesto, es importante que sepas que el azúcar no es el único factor a tener en cuenta. También puede ser que tengas estas patologías por factores genéticos, por un mal estilo de vida o una mala alimentación en general. Sin embargo, si dejaras de consumir azúcar, seguro que notarás cambios positivos tanto físicamente como en tu salud. Si te quieres unir al reto, te recomiendo que entres a quierounadieta.com porque empezamos pronto. Y si quieres que te envíe este otro video donde te cuento qué es lo que pasa en tu cuerpo si dejas de comer azúcar, déjame una carita en los comentarios. Espero que te haya servido este video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta, y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.